Solo para aclarar, porque vamos a seguir, seamos claros. Respuesta simple de sí o no. Hitler, buen tipo, mal tipo. Bueno, no hay buenos ni malos, solo son personas. Pero eso no es cierto, amigo. Es cierto. Quiero decir, si tuvieras que marcar una casilla. Bueno, voy a decir que soy neutral en eso, me abstengo de uno. Bienvenidos al canal, amigos. Te saluda Joelini, el cafeinómano. Y bueno, chicos, en esta ocasión vamos a hablar de Nick Fuentes, un influencer de derecha, pero que en realidad no es más que un caballo de Troya metido ahí en el movimiento derechista para desacreditarnos y asociarnos con lo más nefasto y así darle la razón a la izquierda, ya que este tipo que se dice de derecha en realidad es todo lo malo de lo que nos acusa el movimiento de izquierda. Es misógino, es racista, de hecho compara que tener un hijo con un perro es equivalente a tenerlo con un negro, hablando de las mujeres blancas. Por lo cual en este vídeo vamos a hablar y mostrar todos esos clips, vamos a dejarlo hablar él mismo para que tú veas cómo es posible que un sector de la derecha se sienta representado por un tipo tan nefasto, tan malo, tan cobarde, tan estúpido e imbécil como lo es Nick Fuentes. ¿Qué opinas de que las mujeres entren en política viniendo de una chica en el instituto? Él pensaría en política más adelante. No te metas en política. Alejarse. No para ti, cariño. Arrepentido. Casarse. Tener hijos. ¿Por qué querrías estar en política? Ni siquiera queremos mujeres en política, tío. No queremos mujeres en política. A las mujeres ni siquiera les interesa la política, ¿vale? Hay muy pocas mujeres que realmente estén interesadas en la política. Les gusta la idea. Y simplemente no lo necesitamos. Y simplemente no puedes tener mujeres en un espacio masculino. Soy un gran creyente en esto. Un gran creyente en ello. Tener mujeres en política, igual que en cualquier otro ámbito masculino, simplemente destruye ese espacio. Después del triste y lamentable asesinato de Charlie Kirk por violencia política provocada por la izquierda radical estadounidense, pues muchos empezaron a vender la idea, tanto de izquierda y también de derecha, como que Nick Fuentes es su reemplazo natural, cuando en realidad estos dos eran grandes rivales. E incluso se dice que Nick Fuentes y su grupo, llamado los Groypers, iban a eventos de Charlie Kirk a molestar, a tratar de sabotear lo que sea que Kirk hiciera, porque Nick Fuentes decía que Kirk no representaba el nacionalismo estadounidense y además confesó que no votó a Trump porque Trump traicionó su propio logo. Él no hacía nada de Estados Unidos primero, por lo que es bastante irónico que quieran poner a ese tipo como un representante de la verdadera derecha, algo que está bastante lejos de la realidad. Y además, ese tipo era un absoluto cero a la izquierda, ya que solamente se aparecía en medios alternativos, como Kick y otras plataformas más escondidas. Pero hoy en día, incluso en Twitter, ya casi cuenta con 1 millón de followers. Y además, es cierto que antes de ese último boom que tuvo con Tucker Carlson, fue entrevistado por Candace Owen, quien también comparte un odio irracional hacia los judíos. Al parecer, hoy en día está muy de moda, incluso en la derecha, odiar a los judíos. Entonces, ¿no crees que haya diferencias promedio entre las razas? Creo que para que quede claro, creo que habría diferencias de grupos si lo tomaras como estábamos hablando. Un estadounidense contra alguien que se gradúa de la universidad en Europa. Serían tremendas diferencias, no tremendas, pero sí habría diferencias. ¿Pero no crees que racialmente hay diferencias entre razas? Creo que sí. Porque tenemos enormes diferencias culturales, así que volviendo a tu punto de vista. No quiero vivir en un barrio negro. LeBron James tampoco cuando recibe dinero, ¿verdad? Hay una razón para eso porque hay algo que está sucediendo culturalmente. En los Estados Unidos negros eso ha estado sucediendo durante mucho tiempo, pero yo diría que esa cosa no existían en África ni en Haití. Quiero decir, se están matando entre ellos. En África y Haití, donde quiera que estén, tienen estos problemas.
Sí, me gustaría. Para investigar y yo me estoy poniendo ignorante, pero he escuchado algunas cosas sobre lo que... Cuando pasó lo que pasó en Haití y lo que hizo allí la Fundación Clinton, creo. Tendría que investigar más sobre la historia de Haití. Para poder contraatacar en absoluto, simplemente. No creo estar de acuerdo con eso. ¿Qué pasa con toda África entonces? No hay un solo país en el África subsahariana que tenga éxito, ni uno solo. Todos son países menos desarrollados, todos son estados F. Sí, esto me recuerda un poco, y podríamos desarrollar esta conversación juntos. Y quizás no estoy listo para tenerlo plenamente, pero sí recuerdo haber vuelto a Dave Smith, donde él concedió el punto. Bueno, todos estos otros países del Medio Oriente. No querrías vivir allí, quieres vivir en Israel, y mi mente va. Porque simplemente siguen bombardeándolos si alguna vez intentan avanzar. Recuerdo haber visto esto de él diciendo eso. ¿Por qué estos países no avanzan y en cierto modo retroceden? Me viene a la mente el discurso de Gaddafi, donde sigue hablando esencialmente de ti. Esto es lo que tenemos que hacer en Libia para salir adelante. Esto es lo que vamos a hacer con el dólar. Y vamos a ser progresistas y esto y aquello. Y los mataron, y luego ¿qué pasó con esos refugiados libaneses de repente? Ahora están llegando en masa, tal como dijo que iba a suceder. Están llegando al continente europeo y los europeos se quejan de quiénes son estas personas. Y entonces la pregunta es, ¿estamos permitiendo porque yo soy como? Es un país bastante rico, ¿por qué los africanos no controlan el comercio de diamantes? ¿Quién se está llevando todos los diamantes para no poder controlar el comercio de diamantes? Comercio de diamantes, ¿y cuánto tiempo lleva esta gente haciendo eso? Siendo esencialmente buitres culturales. Ese es el tipo de viaje que he estado haciendo hasta ahora en términos de realmente intentar volver atrás y mirar la historia para ver qué sucedió. Y nunca confío en mí mismo cuando tengo una perspectiva. Ahora porque me di cuenta de cuánto de mis opiniones y creencias fueron moldeadas por el sistema escolar público. Y entonces yo no creo que tengas razón, creo que ha sido un esfuerzo muy sofisticado. Tal como dirías ahora en términos de personas que son. Atacar intencionalmente a los anglosajones. Me estoy enterando de que se escribieron estos libros. Para ello, debemos genocidar a los anglosajones, algo que ya lleva mucho tiempo ocurriendo. Entonces me di cuenta de que la historia no comenzó con la Primera Guerra Mundial, pero creo que tomaría mucho tiempo desempacar eso, sí, como son. Estamos impidiendo que la gente avance solo porque no lo sé. Suena como decir, siendo honesto contigo, eso me suena a... como el argumento de la izquierda cuando dicen, ¿por qué estos países no avanzan? Colonialismo, ya sabes, eres un colonizador. Es como, vale, pero cuando llegamos allí no tenían ningún desarrollo. Cuando llegamos a África no tenían desarrollo tecnológico. Entonces crees que incluso si no estuviéramos en guerra. Y claro que puedes decir que crees que este argumento es de izquierdas. Solo me opondría a eso porque he aprendido tanto sobre la historia reciente que no sabía. Pero crees que al Medio Oriente le gusta como si le hubiéramos tocado, no le hubiéramos hecho nada. En términos del Medio Oriente, serían simplemente salvajes y dirían: Estados Unidos no hizo nada para no pone nada al revés. Es como si estuvieras bombardeando un lugar, sí. En cierto modo, creo que los hicimos retroceder. Porque cuando no tienen orden político, impide el desarrollo y la inversión y cosas así, pero ya sabes. De nuevo, cuando miramos los antecedentes de todo esto, la historia comienza, como dijiste, con la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Hay una razón por la que la civilización europea creó esta enorme brecha entre ellos y todos los demás. Y, no creo que fuera por la supremacía blanca o por nosotros. Fue injusto o algo así, creo que es porque los europeos son más inteligentes. Si tú vas a misa, yo sí, ¿vas todos los domingos? Sí, vale, entonces eres un católico comprometido, entonces obviamente sabes que las perspectivas sobre la familia significan, personalmente, y esto sería yo dando una conferencia, pero siento que realmente no tienes idea de quién eres hasta que formas una familia y si eso significa solo matrimonio. Algunas personas que están luchando por tener hijos, vale, pero hay un crecimiento tal que sucede debido a eso, que creo que informa tus creencias de muchas maneras. Creo que ese fue un gran punto de inflexión para mí, como me pregunto si hubiera estado presionado con todo lo que pasó el año pasado. Si no hubiera tenido la fe inquebrantable y mi familia, ¿qué habría hecho? Y a veces cuando veo las cosas que dices, pienso, vale, él no tiene en cuenta a la familia. Es solo Nick está en su propio mundo. Lo cual puede ser, creo, una perspectiva bastante egoísta. Lo cual está bien, eso es lo que estás diciendo. ¿Te gusta ser egoísta? Es otra forma de decir lo que acabas de decir. Me gusta ser egoísta y no quiero entregarme a nadie más. Pero también creo que hay algo desinteresado involucrado, es decir, podría ir y formar una familia y arrastrarlos a mi mundo, que es bastante caótico. ¿Sabes? ¿Es este realmente el tipo de estilo de vida? Si me prohíben todo y no puedo vivir, me prohíben el acceso a la banca, me prohíben el procesamiento de tarjetas de crédito, me están deteniendo, la gente aparece en mi casa tratando
de matarme, cosas así, y lo que es más malo, también quiero que sepas que no aprecio el sermón, no me conoces, ya sabes, así que sé que estás casada. Sé que eres mayor que yo, pero no me conoces. No conoces mi vida, no conoces mi situación. No creo que estés en posición de darme consejos, especialmente como mujer. Honestamente, no creo que las mujeres. Esto es algo de la derecha, decimos que somos antifeministas. Y luego las mujeres van por ahí diciéndoles a los hombres qué hacer o no a sus maridos. Y realmente no me creo en eso ideológicamente, pero eso no viene al caso. Ya sabes, mi vida ha sido tumultuosa desde el principio. Aquella entrevista duró bastante poco en internet, ya que obviamente Nick Fuentes le faltó el respeto a Candace Owen y además en su propia cara. Esa Candace Owen que iba por ahí trapeando el piso con feministas, ¿dónde quedó en esa entrevista? Escuchando todas las estupideces que decía Nick Fuentes, como ¿qué me vas a decir tú siendo mujer? Y además, siendo negra, eres menos inteligente que yo, ya que yo tengo raíces europeas. Increíble lo que Candace Owen estuvo dispuesta a escuchar solamente porque el tipejo también odia a Israel. Increíble. Si dices que bueno, es que los africanos o los países africanos en general han sido materia de opresión, materia de constantes ataques de Europa, como países como Francia, como Gran Bretaña, que han pisoteado a esos países africanos. No, si tú dices eso, es que eres un socialista, es que eres un progre. ¿Cómo alguien de derecha puede decir algo así? Pues esa es la incoherencia de un tipo que es abiertamente racista, de un tipo que tiene creencias nada cristianas y además diciendo que él es católico practicante. ¿Qué Biblia lee ese señor? Se supone que todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero para Nick Fuentes, eso no. Para Nick Fuentes hay humanos de primera, como él, porque es blanco, y humanos de segunda, ¿no? Como yo supongo. Un absoluto imbécil. Increíble ver a gente de derecha tratando de defender a ese hombre. Algunos incluso dicen, no, es que esas cosas no las dice en serio. Cuando él mismo en muchas entrevistas las ha reafirmado. Entonces es un tipo que nunca está serio. Ella estaba en este pequeño grupo. Ella saca su teléfono y comienza a grabarme en secreto. Ella no dice nada, pero saca su teléfono, presiona grabar, y ella dice, así que espera un segundo. Ella dice, estás diciendo que si tengo sexo con una persona negra, eso es lo mismo que tener relaciones sexuales con un perro. Dije, no, no estoy diciendo eso. Dije, pero creo que la mezcla de raza es inmoral. Dije, creo que ambos serían inmorales. ¿Y qué dijo? Esto es muy preocupante. ¿Es ese el vídeo? Sí, señor. ¿Puedo verlo, por favor? ¿Dirías que tener relaciones sexuales con mi perro es lo mismo que tener relaciones sexuales con un hombre negro? Pero son ambos. Ambos serían degenerados. Bueno, eso es un poco, ya sabes, eso es un poco duro. Bueno. Podría ser visto como duro, podría ser visto como irrespetuoso si yo lo fuera. Un afroamericano. Estaría muy molesto. Molesto. Frustrado. Enojado contigo. Y alguien podría decir que eso es racista. Nick Fuentes nunca se ha disculpado por ninguna de esas declaraciones, ya que esta es su ideología. ¿De qué se va a disculpar si en verdad él cree esas cosas? Por lo cual, si tú te consideras una persona cristiana y además de derecha y apoyas a este tipo, permíteme decirte que eres muy imbécil, porque solamente estás vendiendo a un movimiento que es cristiano, aunque sea de manera cultural, que cree que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y para los que sí somos de fe ante los ojos de Dios. Por lo que obviamente eso no es más que pisotear el propio movimiento que supuestamente te representa. E incluso yo podría entender que el tema del pintor austriaco se ha convertido en un absoluto tabú. Algo con el que no estoy del todo a favor, porque yo creo que de esos temas se debería de poder hablar de manera abierta. Pero decir que fue alguien bueno, decir
que sobre el tema de los judíos esos que nos joden tanto la vida, tal vez sí tenía razón. Eso es ser un absoluto enfermo mental, por lo que no entiendo cómo ha habido ese coqueteo con ese personaje por un cierto sector de la derecha. Tan solo mira los reels de Instagram, mira Twitter y te vas a encontrar con ese tipo de personajes que dicen ser de derechas y odian a los judíos y admiran al pintor austriaco. Algo bastante raro y que obviamente la derecha tiene que denunciar. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy, pero antes de despedirme, quiero invitarte a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde te mantendré informado sobre las noticias que ocurren en nuestra región y también en Estados Unidos. Me pueden encontrar como El Cafeinómano. Y además te invito a apoyar este proyecto. Desde mi Patreon puedes empezar con tan solo $3 o también en el canal dejar un super gracias, que obviamente te lo agradecería de corazón. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Mi nombre es Joey Lini, El Cafeinómano, y será hasta un próximo reporte.